I don't know what all that means, but I appreciate it. Lord, we bless Señor, this day. bendecimos este día. We thank you for what Gracias you're por lo doing. que We estás pray, God, haciendo. that this Oramos would be que the este es el day día of que hiciste. Pray this would be Oro the day que of este es el returning día de fathers. This padres would be que the day regresan. of Este es el día de restoration restauración of de los sons and hijos, daughters, padres fathers y and madres. mothers. In Jesus' En el nombre de name, we Jesús, bless this day. bendecimos este día. Amen. Amén. Well, it is Bueno, Father's es Day, el Día and del I Padre have the y privilege tengo el of being privilegio able de to poder speak on hablar Father's Day, so hoy en el that's, Día del Padre. actually didn't remember it was Y Father's no Day me until I acordaba had que hoy era el Día del another Padre. message prepared, and my Tenía otro daughter's like, mensaje "Hey, I preparado wanna y mi say hija happy dijo, Father's quiero Day decirte to you, feliz Dad. Día del Father's Padre, Day this papá. week." Es el Día del Uh-oh. Padre. Y yo, Probably should talk about probablemente Father's debería Day. hablar sobre los padres Fathers, en but el Día del Padre. I actually Y gave le a di title un to this título a message este called The mensaje Things that llamado Fathers Do. Roles de un Padre. And, you know, Y I think that yo creo que you know, sometimes you a learn veces things from aprendes watching cosas other observando a people. otras Sometimes you learn personas, a things veces from aprendes de las the things that you cosas que no didn't get tuviste in en la life that vida you que needed. necesitabas. And you know my Y conoces story. mi My father historia, drowned mi when I was padre se 3 years ahogó old. cuando yo tenía 3 He años, drowned se ahogó fishing. pescando. There was a really bad Hubo una storm in a tormenta little muy place called fuerte en un Anderson pequeño Dam, lugar which would llamado be the Anderson size of Dam, Whiskey como Town. el tamaño de Whiskey My Town. father was an Y mi avid padre era swimmer muy bueno and nadando y fisherman. pescando, And a bad pero storm vino came una that fuerte turned the boat tormenta y over. volteó el barco. My dad Mi was with padre 2 other estaba men. con One of otros them 2 was hombres. Uno 12 de or ellos 13 tenía years old, 12 o my 13 uncle. años, era mi He couldn't tío. swim. Él My no father podía swam nadar. him to Mi shore. padre lo llevó Went back to nadando a the la boat. orilla, regresó al barco y nunca regresó a They casa. found him at 3 Lo o'clock in the encontraron a morning 3 de la in the mañana middle of the storm. en medio de la Dug for tormenta. him and Lo found him buscaron on the bottom of y the lo lake. encontraron en el fondo del Forever lago. changed my Cambió life. mi vida para I siempre. didn't speak. Ya no hablé. I stopped speaking Dejé from de hablar age desde 3 los to 3 age hasta 5. los 5. And then my mother Y remarried entonces mi madre se a volvió a very casar violent con un man. hombre muy And violento I got my y first recibí beating mi the first primera week that they golpiza were la primera together. semana que estuvieron juntos. So I Así really que didn't have a realmente no tuve father un padre in my life la most of mayor my life, parte de but mi my vida, grandfather pero mi became abuelo my se father. convirtió en mi padre. And my Y grandfather mi was abuelo no not era the el kind tipo of de father padre you would que choose ibas a and elegir wouldn't go to my porque no iba a games and ver never mis remember messing partidos, on no the floor jugaba with me. conmigo. My grandfather's La idea of idea de mi raising abuelo me de crianza was to be with me. era estar conmigo. Not be with me. No be with estar him. conmigo, sino que yo estuviera con él. So I followed my grandfather around Así que for lo years. seguía durante You años. know, I remember being Recuerdo under a estar car, debajo de un auto con él, maybe arreglándolo, 5, tal vez de 6, 5 o 6 6 or 7 años, maybe, and talking his ear y off. hablando con él todo el He always tiempo. called me knucklehead. Okay, knucklehead. And but my grandfather Y was mi a abuelo era mechanic, mecánico and he owned one of the very y fue first service dueño de stations uno de in los the Bay Area. primeros talleres en la bahía. And, Y you know, John Maxwell says, dice most of us que la become mayoría the de most nosotros nos important person in our convertimos life en lo que la first. persona más importante de nuestra vida And piensa que I deberíamos knew from the ser. time I Y was siempre supe little, desde que era I can't pequeño. Quiero remember decir, no puedo a time recordar when un momento en que yo I mean, I don't know if I was 5 or tal vez 6 or tenía 8 or 9, 5 o but I 9 don't ever años, pero no remember a recuerdo un time momento en not el que knowing no what I was going to supiera do lo que when iba I a hacer grew up, cuando creciera, because I wanted to be porque like my quería ser como grandfather. mi abuelo. And so I followed him Así around que lo most of my seguía life. en He wasn't a todos Christian lados, for él the habló a last mi years, vida, but no I fue led him to the cristiano Lord, hasta el último which año, is lo llevé al beautiful. Señor, I lo que led him fue to the Lord, hermoso, which lo is llevé al beautiful. On Señor y top fue of that, hermoso. you know, I'll tell you the Y story te contaré real esta historia quickly. rápido. When I was Cuando 18, tenía I had a 18 radical años tuve una conversión radical. radical. When I was Y 20, cuando tenía Kathy 20 and I got años, married. Katy y yo nos casamos. And one day I Y un día said, le dije a Kathy, Katy, I feel like siento I'm que se supposed to supone que lead debo my llevar a mi grandfather abuelo al to the Lord, Señor. who was Él an era avid atheist. ateo. And she's Y like, ella okay. dice, I said, ok. pray for me, I'll Le be dije, back. ora por mí, ya vuelvo. And I went to my Y fue a la grandfather's casa de mi house, who I'd abuelo, adored a my quien whole amé life. toda mi vida, And I y le said, dije, Grandpa, I abuelo, received recibí a Jesus, God, my Jesús y todo grandfather's eso, y a mi not abuelo like no le anything gustaba religion. nada que tuviera que ver con la And he used to tell religión. me that when my mom would tell me to Y pray, cuando mi he'd madre say, me decía "Don't que orara, lie él to him, decía, Jesus no le doesn't mientas, Dios no exist." existe. But I said to my Pero le grandfather, dije a mi I had this abuelo, encounter tuve with un God, encuentro his con name is Dios y Jesus. su nombre es Jesús. And I said, Y le dije, I said, would you like to serve ¿te him? gustaría servirle? Dijo, sí. I led him in a prayer, Lo guié en una a simple prayer. oración muy You know, one of those prayers sencilla. where you're Una de like, I esas hope this oraciones works. que dices, espero que esto funcione. You know that kind of prayer? ¿Sabes ese So tipo de I led him in a oración? prayer. There was Entonces no lo guié tears. It en was una very oración, no matter of hubieron fact. If you knew my lágrimas. grandfather would be Fue muy very, it's like directa, I've never saw muy my grandfather parecido cry. como a él. Nunca lo vi And so I llorar. left Así que me the fui house. Maybe the whole thing was like half an hour. como
como, todo tardó como media hora. And like a week, Y como una semana, un mes o dos después,
my grandfather. Mi abuelo me llamó. I never knew my Y siempre pensé que mi abuelo ni siquiera sabía cómo marcar el teléfono. He despised answering. Odiaba contestar el teléfono. So he calls me and Me llamó y me says, dijo, "I need you to come to the necesito house." que vengas a casa. Bye. And he hangs Adiós. up on me. That Y was colgó. very Así era mi abuelo. I'm like, Y yo pensé, ay, algo está mal. Y me subí al auto y vivía como a 3 millas de nosotros. Y Katy me dijo, vete ya. Así que corrí a su casa y él me dijo, ven al cuarto. Y mi abuelo es lo opuesto a reservado, si te puedes imaginar por mi personalidad. Y fui al cuarto, nos sentamos en la cama y mi abuelo me empezó a contar de 2 ángeles que le estaban enseñando la Biblia. Dije que fue un mes después de su conversión, pero fueron como 6. Ahora que recuerdo la conversación, él dijo, han estado viniendo por 6 meses, se paran en la cama y me enseñan la Biblia. Y me empezó a decir lo que le estaban enseñando y era como cosas tipo Bill Johnson. Increíble. La parte graciosa de la historia es que unos meses más tarde mi abuelo se quedó ciego porque tenía un tumor. No afectó su cerebro, pero afectó su nervio óptico. Así que estaba ciego. Y nos pidió a todos los nietos que le leyéramos la Biblia 8 horas al día en turnos. Y ninguno de mi familia se salvó. Ese es mi linaje, mi abuelo. Y quiero hablar de las cosas que hacen los papás. Los papás protegen, promueven y proveen para sus familias. Y yo incluiré a sus amigos y comunidad. La influencia de la paternidad se extiende mucho más allá de nuestros propios hogares, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos siendo padres de personas que no tienen uno, para niños que no tienen un papá, como fue mi abuelo para mí. Génesis 2, en el versículo 15, si quieres ir ahí, te lo voy a leer. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín para cultivarlo y cuidarlo. Todos digan cultivar y cuidar. La palabra hebrea, que probablemente se pronuncia diferente, pero es como samar, y significa ser un guardaespaldas, un cuidador, ser un guardia, proteger, espiar, ser un vigilante, tener cuidado. Y una más, sí, tener cuidado. Así que el Señor pone a Adán en el huerto para que lo cultive. Y ustedes entienden la parte de cultivar, pero también para cuidarlo. En otras palabras, es que estaba en el ADE de Adán, proteger, ser un noble defensor del jardín. Al igual que esta palabra samar se utiliza con mayor frecuencia para la palabra tener cuidado. Como si quieres dañar el jardín, ten cuidado, porque hay un noble defensor, está en su ADN defender el jardín. Y quiero señalar que nosotros los hombres debemos ser claros, debe haber un mensaje claro enviado a todos los enemigos, tanto naturales como espirituales, de que hay un noble defensor de esta familia. Que un ataque a esta casa se encontrará con una gran resistencia personal. Además, hay un hombre leal, decidido e implacable que permanece en esta fortaleza familiar y tiene un conjunto de habilidades muy especiales. Dotado por su Creador para proteger el honor de la familia y defender el apellido. ¿Cuántos saben que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para derribar fortalezas? Y quiero señalar a los varones que en realidad está en nuestro ADN. Sabemos cómo proteger. Está muy metido en nuestro ADN. Y nosotros los varones, los padres, estamos comisionados para ser valientes. No tenemos el lujo de retirarnos ante el peligro. Los padres están llamados a correr hacia el sonido de los problemas, a comprometerse con la hostilidad que se perpetúa contra nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades. Y estamos allí a la primera señal de peligro. Hay algo en nosotros que quiere proteger a nuestras familias. Hay algo en nosotros que quiere proteger incluso a nuestros amigos y a otros niños. Nuestro sentido de insuficiencia no va a ser derrotado renunciando. Déjame decirte una vez, nuestro sentido de insuficiencia no va a ser derrotado renunciando. ¿Sí? Solo será destronado a medida que avanzamos hacia Dios y aprendemos a destruir las obras del diablo.
Nuestras victorias personales se convierten en la cobertura de nuestras familias. Cada enemigo que derrotamos es un enemigo menos al que se enfrentarán en la suya. Cada victoria personal es un enemigo menos al que nuestra familia se enfrentará. Y si lo hacen, lo enfrentarán con un impulso generacional. Cada vez que nuestros hijos nos ven teniendo una conversación privada con Dios en oración, ven el poder de lo que vendrá, porque el depósito familiar se está llenando. Cuando mis hijos me encuentran orando, no estoy hablando de Mateo 5, estoy orando para ser visto. Estoy hablando de que en realidad tengo una vida de oración. Y que de vez en cuando mis hijos abren la puerta y encuentran a su papá orando. Y su mamá también. Ven el poder de lo que vendrá, porque el depósito familiar se está llenando. Dicen cosas como, mi madre oraba por mí todo el tiempo, lo oí en el cuarto orando por mí. Cuando estaba en drogas sabía que eventualmente las dejaría porque mi mamá estaba orando por mí. Cuando mi negocio falló, yo sabía que mi papá estaba orando por mí, sabía que tendría una recuperación porque entiendo el poder de lo que está por venir. Hay algo en nosotros, los hombres, que está en nuestro ADN. Recuerdo la primera semana que Katy y yo nos casamos. Mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos más cercanos en la secundaria, recibí a Cristo a los 18. Era la mitad de mi último año de secundario. Y él no. Él continuó en sus caminos. Y no estuvo en mi boda porque se emborrachó. Entonces él no estaba caminando con el Señor. Y una semana después de nuestra boda, vino a mi casa y nos estaba visitando. Y Katy era recién casada, una nueva esposa. Y estaba lavando los platos y él se acercó y estaba hablando con ella. Yo estaba en la mesa y él comenzó a manosearla. Algo me pasó. No, escúchame. Recuerda, soy recién casado. Algo me pasó, no supe qué era. Solo me puse de pie y le dije, sal de mi casa. Sal de mi casa ahora. Nunca volví a ver a ese hombre otra vez en 50 años. Entonces quiero decirte eso, tal vez hoy lo haría diferente. Tal vez lo manejaría de otra forma, pero mi punto es que nunca había algo en mí que cobró vida cuando él hizo eso. No sabía que estaba en mí. Nunca tuve un padre que me protegiera. Nadie nunca me dijo, necesitas proteger a esta mujer. Yo era recién casado, pero había algo en mi ADN, algo del Edén, que no quieres cruzar esa línea cuando un hombre conoce a Dios, porque hay un noble defensor de esta casa. Y para algunos de nosotros, los sentimientos de insuficiencia son tan fuertes en nosotros. Estamos como, no quiero casarme. Tenía un amigo en una relación con alguien por mucho tiempo y él decía, no quiero casarme hasta que no tenga miedo. Es como si la gente dice, quiero estar listo para tener un bebé. Ok. Quiero decir, entiendo que sí tienes que tener madurez, pero nunca vas a estar listo para tener un bebé. Entonces le dije a mi amigo, la única forma en que vas a estar listo para casarte es casándote. Tengo estos sentimientos de insuficiencia, no vas a deshacerte de ellos hasta que llegues y algo sucederá y vas a escalar o morir. Y tú eres un hombre de Dios, así que vas a escalar. Hay una gran historia, tal vez, fue escrita el 20 de septiembre de 2021 acerca de la escuela de Southwood. Y tal vez lo recuerdas, fue un gran problema hace años, ya que esta escuela
tuvo una temporada realmente mala y violenta. 23 estudiantes arrestados, la escuela fue devastada por la violencia, estaba en los periódicos y la junta escolar no sabía qué hacer, los maestros querían saber qué hacer, el superintendente estaba tratando de descubrir qué hacer y un hombre, su nombre es Michael, creo que es Lafitte, reunió a un montón de padres, 40 padres, y les dijo, hey, ¿qué vamos a hacer? Nuestros hijos están en esta escuela y 40 padres decidieron ir a la escuela y caminar por los pasillos. Los llamaban padres trabajando. Y lo que hicieron es que se organizaron en equipos para que siempre hubiera más de un papá caminando por los pasillos durante un periodo de varios días. Y dentro de una semana, toda la violencia se detuvo. De hecho, el periódico dijo que se detuvo de inmediato. Fue tan profundo, fue un cambio tan profundo en la atmósfera que los medios de comunicación comenzaron a venir a la escuela y a entrevistar a los padres y a los estudiantes y le preguntaron a Michael, ¿qué te hizo hacer esto? Y dijo, ¿qué los obligó a tomar una posición? Y él dijo, los estudiantes. Lo siento, no sé qué dijo. Él dijo, somos papás y decidimos que la mejor gente para cuidar de nuestros hijos somos nosotros. Luego entrevistaron a los estudiantes, lo cual fue muy interesante. Hubieron varias declaraciones de los estudiantes y estaba esta chica, le dijeron, ¿qué pasó? ¿Es esto real? Y ella dijo, sí. Desde tu punto de vista, ¿qué cambió? Ella dijo, ¿algunas veces has visto esa mirada de papá? Todo lo que hicieron estos hombres fue caminar por los pasillos, sonreír a la gente y darles esa mirada de papá. Todo cambió. Me encanta porque hay algo en la presencia de los padres que trae protección. Eso habla de cuidado, habla de seguridad. ¿Me entiendes? Entonces, los padres protegen, también promueven. Los padres promueven. Ahora, cuando hablo de promocionar, no digo ser un promotor profesional, sino que estoy hablando de que ayudas a tus hijos a encontrar su lugar en la sociedad. Quiero señalar que es el esperma del hombre, del papá, el que determina el género. Es XX para las mujeres o XY para los hombres. Solo hay 2 géneros, por cierto, solo hay 2 géneros. Y sé que esto no es popular, pero contrariamente a la opinión pública, no puedes elegir tu género, puedes elegir ser un hombre y actuar como mujer, puedes elegir ser una mujer y actuar como hombre, pero no cambia tu género. Puedes someterte a una cirugía, pero solo será cosmética porque nada cambiará tu ADN. Tu ADN es hombre o mujer y eso vino del esperma de tu padre. Mi punto es que está en el ADN del esposo. Ahora, déjame decir, tanto los padres como las madres ayudan a promover, ¿sí? Así que hoy estamos hablando de quién debe liderar eso. ¿Quién se supone que debe liderar eso? Entonces, Romanos 1:20 dice que los atributos invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza se ven claramente en lo que Dios hizo. Entonces, puedes ver la naturaleza y ver a Dios. Puedes conocer la naturaleza que Dios creó y Dios creó al Padre para determinar tu género. Así que, dama, eres una dama por el esperma de tu padre. Él determinó lo que serías. Chicos, son un hombre por el esperma de su padre. Digo, una de las decisiones más importantes que puedes tomar fue tomada por ti por el esperma de tu padre. En segundo lugar, cuando los hombres y las mujeres se casan, por lo general toman el apellido del esposo. Ahora entiendo que hay algunas excepciones y algunas personas se enojan, pero la verdad es que cuando los dos se convierten en uno, por lo general toman el apellido del marido. ¿Por qué? Porque es el marido quien determina el legado. Ahora, tengo 2 hijas y tienen apellidos diferentes, pero a veces usan su nombre de Vallotton como padre su apellido. Me gusta, con un guión. Y les digo, deberías capitalizar Vallotton.
Lo que digo es que los padres ayudan a sus hijos a encontrar y determinar su destino. Ese es mi punto. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. El camino que deben seguir, hombres. Estoy dando una exhortación a nuestros padres. Tenemos que averiguar el camino que deben seguir, o puedo decir, determinar con Dios el camino que deben seguir y ayudarlos a caminar en él. En 2 Corintios 5:16 he estado citado esto muchas veces. Dice, y no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, sino antes conocimos a Cristo de esta manera. El versículo siguiente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi punto es que necesitamos tener ojos espirituales, hombres y mujeres. Necesitamos tener ojos espirituales para que podamos determinar a dónde se supone que nuestros hijos deben ir por el Espíritu. Casi fue un fracaso la historia de David. Cuando Samuel, el profeta, fue a la casa de Isaí para encontrar un rey. Isaí, el papá de David, alinea 7 hermanos. Y Samuel va a su casa y ve a Eliab el mayor y su cabeza y hombros es más alto. Parece un rey. Y Samuel va a ungirlo rey. Y Dios le dice, no mires como el hombre mira, sino como Dios mira. Así que va por la fila de los 7 hijos buscando ungir un rey y no encuentra uno. Y le dice a Isaí, ¿son todos tus hijos? Él dice, no, hay uno más. Está afuera con las ovejas. Bueno, ve a buscarlo. Llaman a David y mientras corre, la Biblia lo describe como pelirrojo y rojizo. O sea, no parece un rey. ¿Cuántos saben que puede haber alguien creciendo en tu casa que es un rey, que es una reina? Algunos de los reyes y reinas que están creciendo en tu casa no son las personas que tú elegirían para ser rey. Y van a cuidarte algún día cuando seas viejo. Ya determiné qué niños me van a cuidar a mí. Lo que quiero decir, padres, es que tenemos que tener los ojos del Espíritu y estar buscando lo que Dios ve en nuestros hijos. Pueden ser metafóricamente peligrosos y rojizos. Es posible que no luzcan como la persona que elegirías, pero ¿cuántos saben que Dios muchas veces elige personas que son rechazadas por los hombres? De hecho, la Biblia dice, David dijo en los Salmos, en pecado fue concebido. O sea que probablemente vino de una relación adúltera que su padre Isaí tuvo. Y es probablemente por eso que no estaba en esa alineación. Y si hubieron cosas que sucedieron en nuestra vida que creemos que nos descalifican. Bueno, no tuve la educación que Eliab tuvo. Eliab es el favorito. Y Dios dice, yo no elijo de esa manera. Padres, ¿están conmigo? Sí, mejor que su respuesta. Isaías 4:1 dice, en aquel día 7 mujeres se aferrarán a un solo hombre y dirán, de alimentarnos y de vestirnos, nosotras nos ocuparemos, solo déjanos llevar tu nombre. Y dirán, solo déjanos llevar tu nombre. Y creo que estamos en un día como ese. El 51% de todos los niños en Estados Unidos nacen fuera del matrimonio. Y estas mujeres que estaban en sintonía con lo que sus hijos realmente necesitaban, dijeron, escucha, no queremos comida. No tienes que proveernos para el sustento. Solo necesitamos tu nombre. Solo dale a mis hijos tu nombre. Creo que hemos perdido de vista lo que los padres aportan a la cultura. No solo traemos provisión, traemos un nombre. ¿Cuántos saben que nos están enseñando en la cultura que los padres y madres son intercambiables? Puedes tener 2 papás, puedes tener 2 mamás. ¿Y cuántos saben que con el fin de crear mamás y papás intercambiables tienes que hacerlos lo mismo? Tienes que avergonzar la masculinidad y hacerla tóxica. Y tienes que promover lo masculino en lo femenino para que puedan ser iguales e intercambiarlos.
Pero quiero decirte que no eres lo mismo. Las mujeres y hombres son igualmente poderosos, pero son claramente diferentes. Puedes vestirte diferente. Chicos, puedes hablar en voz alta y ponerte un vestido, pero eso no te va a convertir en mujer. Y no lo digo respetuosamente, digo que no hay nada que puedas hacer. Una manzana no puede ser una naranja, está en tu ADN. Y entiendo por mis propias luchas, 20 años tratando de liberarme de la forma en que fui criado, que es difícil cuando nunca has sido modelado de una manera saludable para ti, pero es mucho más difícil tratar de ser lo que nunca serás. Entonces, padres, quiero hablar por un minuto sobre este rol de identidad que tenemos. Me encanta. Creo que su apellido es Bruno, es Chris Bruno. Él dijo, los niños nacen del vientre, pero los hombres nacen de los hombres. Es el segundo nacimiento, el nacimiento de lo masculino. Y quiero hablar por unos minutos sobre toda esta idea de la iniciación. La iniciación es lo que sucede cuando un niño se convierte en un hombre y es reconocido por otros hombres. Gran parte de los sentimientos de insuficiencia vienen en nuestra cultura porque en realidad no tenemos una iniciación en la mayoría de las culturas. Porque una niña cuando se convierte en mujer comienza su ciclo menstrual. Y ese ciclo viene a representar o marcar. Dice que la niña ahora puede estar embarazada. Ella puede ser madre. Y para lidiar con su periodo, otras mujeres tienen que acercarse a ella y ayudarla a saber cómo lidiar con su iniciación, con su periodo. Así que hay un reconocimiento porque hay un cuidado que se requiere. Y tal vez no digan bienvenida a la condición de mujer, pero hay un reconocimiento de que una niña es ahora una mujer. Y hay un reconocimiento en su transición de que ahora eres una mujer. Pero un niño cuando se convierte en un hombre no tiene un periodo, él no tiene un punto de marcación. Ahora eres un hombre. Ahora puedes tener hijos, ahora puedes ser padre. Así que es muy importante que los niños sean reconocidos como hombres y que haya un rito de iniciación. ¿Me entiendes? Así que quiero darte unas cuantas cosas que los niños necesitan para convertirse en hombres. Esta iniciación, padres, es tan necesaria en nuestras vidas que realmente ayudaríamos a estos niños a transicionar a hombres. Reconoceríamos que estos niños están en transición a hombres. Aquí hay unos puntos. Número 1, que un niño necesita ser reconocido como un hombre. Cuando tenía como 16, trabajaba en la granja de mi abuelo en el verano. Y yo vivía con él todo el verano. Y cuando tenía 16, generalmente el tiempo de la cosecha era cuando estaba allí. Y salí de la granja un día y mi abuelo me tiró las llaves del tractor y dijo, puedes manejar el tractor en la cosecha. Ahora, si no sabes lo que significaba, era que solo a los hombres se les permitiría manejar tractores, no a los niños. Y mi abuelo dijo, vas a manejar el tractor, recogerás la cosecha, vas a manejar el tractor. Entonces dijo, eres un hombre. Trabajé ahí desde que tenía 13 años. Eres un hombre. Vas a manejar el tractor este año. A lo que me refiero es que la iniciación no solo es un ritual, es un reconocimiento de que el niño se ha convertido en hombre. Número 2, necesitan ser tratados como hombres. Parte de la iniciación es que nuestros hijos deben ser tratados como hombres o como mujeres. Recuerdo cuando nuestros hijos teníamos un toque de queda, nuestros hijos tenían que estar en la cama a las 10 o 11, pero cuando tuvieron 15 o 16 y estaban medio siendo responsables, les dijimos, ok, ya no tienes toque de queda. Puedes quedarte despierto tanto
tarde como quieras, pero recuerda que vas a tener las consecuencias de tus acciones. Y recuerdo la primera semana, eran como las 3 de la mañana, me levanté al baño y el cuarto de ellos estaba encima del nuestro. Me levanté y los oí jugando videojuegos a las 3 de la mañana. Y dije, esto va a estar bueno. Los niños se están convirtiendo en hombres. Y luego escuché el bus a las 7 de la mañana en la casa, pero no oí la puerta. Oí que el bus se fue. Y me incliné a Kathy en la cama y le dije, sin piedad. Y unos 15 minutos más tarde, mi hijo mayor llega al cuarto y me dice, perdí el bus. Y yo, oh, ok, wow. Y dijo, ¿me pueden llevar a la escuela? Y dije, oh, no es mi problema, es tu problema. ¿Cómo así? Le dije, ahora es un hombre. No sé qué decirte. Te quedaste despierto toda la noche jugando videojuegos. No es mi problema. Bueno, ¿y qué puedo hacer? No sé. ¿Quieres que te dé un consejo? Porque no es mi problema. Pero si quieres un consejo, puedo dártelo. Bueno, ¿y qué quieres que haga? No, yo no quiero que hagas nada. Solo quiero que estés en la escuela. Entonces, ¿qué hago? Le dije, bueno, son unas 2,5 millas. ¿Tú corres? Bueno, yo correría hasta allí. Puedes caminar, patinar, usar tu monopatín. Y salió del cuarto refunfuñando. Y se va caminando unos 20 minutos más tarde. Me subí a mi auto y lo pasé a lo largo. Lo pasé de largo. No estuvo tan mal. Le bociné y lo despedí. Bip, bip. Bip, bip. Ahora es un hombre. Iniciación. Tienes que asumir las consecuencias de tus acciones ahora. Tu mamá y papá no te van a rescatar. Tienes más autoridad, pero también tienes más responsabilidad. Y yo les decía a mis hijos, quiero que cometas todos tus errores en mi casa mientras estás aquí. Y luego él estuvo bastante enojado, pero nunca se perdió el bus otra vez. Necesitan ser entrenados. Número 3, la iniciación. Necesitan ser entrenados como hombres. Es muy importante que los hombres jóvenes vean detrás de escena de lo que está sucediendo en nuestros matrimonios. No sé tú, pero yo crecí en un lugar muy duro. Te dije unas partes de mi vida. Y reaccionas a la forma en que fuiste criada y dices, no quieres que mis hijos vean nada malo. No quiero que mis hijos vean que algo va mal en mi casa. Y lo hicimos durante años y recuerdo que el Señor me habló y me dijo, si tus hijos no ven algo mal, cuando se casen y algo vaya mal en su vida, van a pensar que algo está mal con su matrimonio y luego no van a saber cómo manejarlo porque nunca te vieron manejar nada malo. Así que mis hijos crecieron, y a veces lo digo en broma, pero es cierto, nos cortaron la luz 3 veces. El teléfono lo cortaron varias veces, nos quitaron los autos y la gente nos traía comida y víveres, casi dos inviernos fuertes y malos cuando estábamos en el negocio. Y mis hijos participaban en la oración de la cena por la comida de mañana. Mis hijos participaron en la oración de la cena para que no nos cortaran la luz en la mañana. Mis hijos saben lo que es orar por un milagro porque vieron que sus padres lo necesitaban. Y lo que digo es que parte de la forma en que nuestros niños se convirtieron en hombres es ser entrenados para circunstancias que no son divertidas. Y entiendo que hay cosas de las que quieres proteger a tus hijos, sí, pero tienen que nacer en un campo de batalla. Los niños necesitan que se les hable como a hombres. Ese es otro, pero solo me quedan 12 minutos. Se les tiene que dar responsabilidad de hombres a los jóvenes. Hablaremos de eso en otro momento. Los jóvenes necesitan ser invitados a la mesa de los hombres. Recuerdo esta historia.
Cuando tenía como 15 años, bueno, en primer lugar, crecí en una familia española. Mis abuelos son de España. Es una familia muy patriarcal. Él controlaba a mi familia y teníamos que rendir homenaje a mis abuelos en acción de gracias. Todos lo tenían que hacer. Tenías que llegar. En mis 30 y tantos años todavía teníamos que ir. Y mis abuelos no tenían una casa muy grande, así que tenían esta mesa como para 12 personas. Y luego habían como mesas de cartón y después de eso solo plywood, medio puesto hasta llegar al pasillo, sobrepuesto en unos tarucos. Y los adultos se sentaban en la mesa grande, los adolescentes se sentaban en la mesa de cartón y los niños en las de plywood. Y cuando tenía como 15 años, ya te he contado esa historia, a los 15 años decidí que estaba listo para hacer mi propia iniciación. Así que intencionalmente llegué temprano a la mesa y me senté con los adultos. Y nunca olvidaré esto el resto de mi vida. Mi mamá estaba sentada frente a mí y todos los adultos se sentaron y nadie dijo nada. Mi mamá bajó el tenedor y me miró. Todo el mundo dejó de comer y me miraban como, ¡ay, no puede ser tan tonto! Me levanté de la mesa sin nadie decirme nada, pero cuando fui a buscar un lugar en la mesa, solo quedaba lugar hasta el final. Y me tuve que sentar con los niños. Entonces decidí que nunca iba a volver a hacer eso. Y cuando tenía 17 me independicé. Y recuerdo que era acción de gracias. Y llego y me senté en la mesa con mis primos. Casi todos teníamos la misma edad. Y mi abuelo siempre se sentaba al final de la mesa, mirando hacia adelante. Y nos sentamos a comer y antes de empezar, mi abuelo me miró y dijo, oye, tontito. Ese era mi nombre. Yo, sí, tú perteneces aquí con nosotros. Hagan espacio para que Chris se siente aquí. Era una iniciación. Lo que él estaba diciendo era, ahora es un hombre. Asumiste la responsabilidad de un hombre. Mereces sentarte aquí teniendo conversaciones adultos con los adultos. Eres un hombre. Lo que digo es que hay muchachos que están en sus 20s y 30s y nunca han tenido a nadie que les diga, ven, ven. Ven a la mesa grande y come con nosotros. Y por último diré esto, que los jóvenes que se convierten en hombres necesitan una transferencia de responsabilidad. Eso es duro para algunas personas. Bueno, es más difícil para Katy que para mí. Hay un momento en que tenemos que decirles a nuestros hijos y a nuestras hijas, oh, esa factura es tuya. Hey, si quieres vivir en la casa después de los 18, tienes que contribuir con la comida. Tienes que participar de lo que hacemos los adultos. Bueno, no quiero. Está bien. Ahí está la puerta y estaremos aquí para ti. Pero no lo digo como sal de aquí, sino que digo que hay un momento en que tenemos que dejar de financiarlos, cuando deben financiarse a sí mismos. Bueno, mi hijo no tiene trabajo. Bueno, ese es el círculo, no necesita uno, te tiene a ti. Y él y ella, que han pasado a la edad adulta, necesitan sentir la presión de lo que es tener que trabajar para comer. Y a veces, en nuestro amor por ellos, les evitamos la iniciación. Y lo que tenemos que decirles es, puedes hacer esto. Eres increíble. Tienes lo que se necesita. Estás totalmente preparado. Qué silencio. No quiero. Así que quiero señalar que el rito de iniciación no es una sola vez, sino que comienza yo como padre, comienzo a tratar a mis hijos, mis hijas también, comienzo a tratar a mis hijos como hombres para que no solo estén envejeciendo, sino que también crezcan. ¿Me entiendes? Hoy quiero orar por los hombres. Si pueden ponerse de pie los varones. Si tienes un cromosoma XY, quiero que te pongas de pie.
Puede que tengas 5 años o que tengas 90. Si tienes un cromosoma XY, quiero que te pongas de pie. Bueno, solo soy un niño. No, eres un hombre en el cuerpo de un niño o un joven. Eres un hombre. Quiero orar por ti. Pero primero quiero decir esto. Espero que estés escuchando con tus oídos espirituales. Si estás viendo en línea, me encantaría que participes en esto. Ponte de pie o de alguna manera reconoce que estás tomando una posición para esto. Quiero decirles a ustedes, a hombres, que son adecuados. No me siento adecuado. No dije que te vas a sentir adecuado, dije que lo eres. Y eres adecuado. Y puede ser que alguien necesite protección, como la historia que te conté sobre mi amigo que decidió ser inapropiado con mi esposo. En realidad llega ese día y dices, no sabía que esto estaba en mí, pero quiero profetizarte. Habrá cosas que sucederán en el próximo mes después de hoy, donde perderás el sentido de insuficiencia porque el Señor te mueve a la acción en tu identidad. Te lo profetizo ahora mismo. Algunos de ustedes durante años, ¿sabes? Oigo esto en hombres que tienen 60. He aconsejado a hombres que tienen 60, amigos míos, que dicen, sentí toda mi vida como si fuera un niño en el cuerpo de un hombre. Bueno, no es verdad, eres un hombre. Es solo que no tenías un abuelo que te dijera, ven a la mesa grande. No tenías un abuelo que te dijera, aquí están las llaves del tractor. Estás listo. Y por lo tanto, esa cosa que se suponía que iba a suceder en tus últimos años de adolescencia no te sucedió, no disparó el hecho de que eres adecuado, de que eres un hombre. Pero quiero decirte que no eres menos que un hombre. Y profetizo a cada persona que está de pie, eres un hombre. Profetizo a los jóvenes que están de pie, que están en sus edades de niño. Eres un hombre en el cuerpo de un niño. Has nacido para lo que eres. Tienes lo que se necesita. En el Edén Dios te profetizó. Eres un cultivador y eres un cuidador. Eres un protector. Y Señor, acabo de soltar eso sobre todos estos hombres, los hombres que nos ven en línea en YouTube y los hombres que están en esta sala. Les profetizo que son adecuados para toda buena obra en Cristo Jesús. Puede que tengas miedo, pero cuando corres a la batalla en el camino, obtendrás lo que necesites para derrotar a esos gigantes. Señor, te doy gracias ahora mismo porque estás derrotando gigantes en sus vidas. Estás rompiendo hábitos, estás aniquilando la pornografía, estás cancelando ataduras con cosas que nunca debieron haber estado atadas a ellos. Señor, rompo cosas generacionales que nuestros padres nunca rompieron por nosotros, que nacimos con esas cadenas, que nacimos con sus batallas perdidas. Y Señor, te doy gracias ahora mismo porque estás pasando y estás cortando esas cadenas. Estás cortando las cosas que hemos estado arrastrando por 2 o 3 generaciones, padres y abuelos que nunca ganaron sus batallas personales. De hecho, se perpetuaron y crecieron en sus vidas, así que no las entregaron y dijeron, ojalá que puedas vencer eso porque yo nunca lo hice. Pero Señor, oro hoy para que haya tal levantamiento, que haya un levantamiento tan poderoso, que haya demonios derrotados, que malos hábitos, pereza, postergación, miedo y cosas que nos han impedido estar completamente vivos para nuestras familias, tener pleno éxito o que nos mantuvieron en la pobreza. Rompo el poder de la pobreza de nosotros que puede ser transmitido de generación en generación. Señor, rompo el poder de la pobreza. Tú dijiste, yo te he dado el poder de hacer riqueza para que demuestres que estás en pacto conmigo. Y Señor, bendigo a estos hombres ahora. Oro que haya un renovado sentido del Espíritu. Oro que nuestros hijos salir a casa, nuestros hijos digan, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi abuelo? Algo les pasó. Fue a este servicio loco y el profeta profetizó que él es un hombre e incluso actúa como un hombre ahora. Señor, libero a la gente de la irresponsabilidad. Rompo el poder de la pereza en el nombre de Jesús. La apatía, Señor, oro para que cuando veamos problemas
lema sea que en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestro estado, que corramos. Nadie va a tener que decir, vamos a hacer una reunión, sino que dirán, vamos a hacer algo. Soy un hombre, voy a hacer algo. Acabo de soltar eso sobre ti en el nombre de Jesús. Que seas un participante en cultivar y mantener los jardines que nos rodean en el nombre de Jesús. Oro que California esté viva con la paternidad. Profetizo que los padres se levantarán en Latinoamérica y el mundo y dirán, no estás jugando con nuestros hijos, no se les está enseñando esta basura a nuestros hijos, y que los padres liderarán el camino. Oro que papás trabajando crezca en 100,000, 10 veces, 100 veces, 100,000 veces. Que los papás en todas partes, las mamás también, que los papás se levanten y digan, no en mi turno, esto no va a pasar en mi turno. Que llenaremos las reuniones de la junta escolar, que llenaremos los tribunales y la justicia reinará de nuevo. Y Señor, va a ser el pueblo. Profetizo que el mover de la paternidad va a estallar en esta conferencia de BraveCo y que va a haber un levantamiento tal que va a haber un cambio tectónico. Habrá un terremoto en California y el mundo. No estoy hablando de uno físico, sino uno espiritual. Y van a decir, todo ha cambiado en el día, algo cambió. Y Señor, oro que también importunes a los padres, como tú importunabas en las aguas de Bethesda. Dice que los ángeles bajaban y movían el agua. Ruego que muevas nuestras aguas. Ruego que tú perturbes las aguas de los hombres en esta comunidad, en nuestra iglesia, Señor. Tú nos importunarás, nos despertaremos en la noche diciendo, ¿quién está haciendo algo? Tenemos que levantarnos, alguien tiene que hacer algo. Señor, oro para que cuando veamos a nuestros hijos abusados, eso nos enoje. Que estemos enojados en el Espíritu, que haya una ira justa que surja en nosotros, que diga, no en mi turno, no en mi tierra. Y Señor, ruego por un sentido de valentía tan poderoso, que sea como Gedeón, cuando Dios lo puso como un guante y lo envió a derrotar al enemigo. El enemigo de su padre y su abuelo. Lo que su abuelo y su padre dejaron vivir en su tierra, Gedeón dijo, yo me encargaré de ello. Y Señor, bendigo esta generación de Gedeón en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.